ocurrió hacer una apuesta a todo o nada, a una última obra, y que si esta obra no salía bien, ya me buscaba yo qué hacía, si me cambiaba de técnica, si me iba a la pintura, si me metía en el color o qué hacía. ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? Han pasado ya 2 semanitas desde el último vídeo y otra vez estamos aquí, otra vez otro vídeo. Pero en el vídeo de hoy no os traigo ni un solo timelapse. Hasta ahora en todos los vídeos os he traído un timelapse de una de las obras, o en el caso de la de cómo aprender a hacer un retrato, un timelapse en el que iba explicando cómo hacer ese retrato. Pero en el día de hoy os traigo algo completamente diferente porque no os traigo ni un solo timelapse. Vamos a estar todo el rato hablando, vosotros conmigo, o más bien yo con vosotros. Y tú te dirás, ¿de qué vamos a hablar, Edu? Pues en el día de hoy vamos a hablar sobre mi primera obra, la obra que marcó un antes y un después en mi creación artística y que dio comienzo a lo que es el tipo de obra que estoy haciendo ahora mismo. Para los que no conozcáis esta obra, es esta obra, la cual he traído hoy aquí para que podáis verla también vosotros en el vídeo, así enmarcadita ya y todo. Y vamos a hablar en el día de hoy sobre esta obra, sobre cómo la realicé desde el paso 0 hasta el paso, pues el último, en el que ya está terminada. Vale, para empezar a hablar de la obra, contaros que esta obra fue una obra que realicé en el verano que pasaba de tercero a cuarto de carrera, es decir, el verano de 2019. Para los que no lo sepáis, yo he estudiado Bellas Artes, he terminado ya la carrera, la terminé justo este año 2020. Y bueno, ¿qué supuso esta obra para mí? Como ya he dicho, esta obra supuso un antes y un después en la creación de mi obra artística, puesto que esta obra llegó en un momento en el que yo no estaba muy conforme con los resultados que estaba teniendo con los cuadros. Llevaba ya 2 o 3 cuadros que había hecho que no me habían gustado demasiado, que si no sabéis cuáles son, os lo estaré dejando ahora mismo por aquí en pantalla. En estos cuadros estaba ya intentando empezar a implementar los fondos negros, a experimentar con texturas y no me estaban gustando para nada los resultados. Las figuras se me quedaban separadas de los fondos, las texturas de la piel eran súper homogéneas, no tenía mucha tonalidad de grises y tal, y no estaba yo muy contento con el resultado. Entonces se me ocurrió hacer una apuesta a todo o nada, a una última obra, y que si esta obra no salía bien, ya me buscaba yo qué hacía, si me cambiaba de técnica, si me iba a la pintura, si me metía en el color o qué hacía, pero no podía seguir haciendo ese tipo de cuadros que no me estaban gustando para nada y me estaban creando mucha frustración conmigo mismo y con mi obra. Y entonces decidí, como ya he dicho, jugármela todo o nada y hacer una super obra. Decidí que iba a ser yo el que realizase las fotos de mi propia obra, el que se encargase de que todo saliese perfecto en la fotografía para que luego al pasarlo al papel, tomándomelo con mucha tranquilidad, consiguiese los resultados que yo quería. Decir que hasta aquel entonces yo había hecho ya algunas obras en las que yo hacía mis propias fotografías. Seguramente la estaréis viendo en pantalla. Pero no eran unas fotografías muy curradas ni eran unas fotografías muy serias, por lo que realmente yo no tenía un gran conocimiento sobre fotografía. Yo había dado fotografía en primero de carrera, siempre había tenido la cámara y había experimentado algunas fotillos con ella y tal, pero hasta aquel entonces no había hecho ninguna vez fotos serias, lo que es de coger a mis modelos, ponerlo todo como si fuese un estudio, controlar bien las luces y tal, y entonces estaba yo un poco perdido sobre cómo hacer la fotografía. Y he aquí el primer gran reto que supuso para mí este cuadro. Y bueno, retrocediendo un poquito, vamos a hablar sobre la temática de esta obra. Yo llevaba mucho tiempo buscando alguna temática que me gustase y recuerdo que como estaba en verano de tercero a cuarto de carrera, yo ya estaba pensando en el TFG del año siguiente, qué iba a hacer con él, y se me ocurrió hacerlo sobre mitología griega. La mitología griega siempre había estado muy presente en mí, había leído libros sobre mitología y desde pequeño me encantaba la mitología griega. Y dije, ¿y por qué no plasmar esta mitología en mi TFG? En el que tendría que crear obras en las que representaba estos mitos y estas fábulas de la mitología. Una vez ya decidido que iba a hacer sobre mitología griega mi TFG y que mi primera obra que iba a hacer este verano quería usarla en el TFG, ya tenía que empezar a pensar en el mito o en la fábula que iba a representar. Y desde pequeño siempre me había gustado muchísimo la película de Disney de Hércules, no sé si la habéis visto. En esta película aparecen 3 personajes que son las 3 Moiras, que son las que se van pasando el ojo, para los que no habéis visto la película, y entonces decidí que estos 3 personajes iban a ser los personajes de mi obra. Me empecé a informar sobre estos personajes, leerme sus mitos y fábulas reales, los momentos en los que aparecían en la mitología griega, y como resultado dio una composición que tenía yo ya en mente para la obra en la que representaba a estos 3 personajes en lo que yo pensaba que era, por así decirlo, una escena costumbrista para estos 3 personajes. Es decir, en la escena yo muestro a Cloto, Laques y Siátropos, que son las 3 Moiras, cortando el hilo de la vida de alguien.
Si queréis saber por qué cortaban hilos de la vida y tal, pues ya sabéis, o os vais a mi Instagram o os vais a la página web, que os dejaré el enlace en la descripción y a lo mejor lo estáis viendo en pantalla, donde tenéis todo el mito explicado y todo el mito resumido para que podáis saber todo sobre mi obra. Y esto no pasa solo con esta obra. En mi página web tenéis sobre todas las obras que yo he hecho, los mitos y las fábulas que tratan, el por qué hago las cosas como las hago, y los que no son de mitología griega tenéis toda la explicación de la obra también. O sea que ya sabéis, si queréis saber más de mi obra, para la página web. Y bueno, retomando con la obra, ya podríamos decir que tenemos la temática, una composición más o menos pensada ahí en cabeza y la estética, que como ya he dicho, en aquel entonces yo ya estaba experimentando con los fondos negros y tenía muy claro que quería hacer esta obra con fondo negro y con las sombras tan potentes que marco sobre todo en mis primeras obras. Una vez teníamos ya estos tres componentes y bueno, las ganas de dibujar, solo faltaba empezar a hacer el trabajo. Y así nos metimos en la creación de la fotografía. Para los que no lo sepáis, las tres personajes que aparecen en el cuadro son mi tía, mi abuela y mi madre, es decir, únicamente familiares con los que hablé y les conté que quería hacer esto, tal, y tuve la suerte de que me apoyaron y decidieron posar para el cuadro. Una vez tenía ya las tres modelos convencidas de que tenían que posar para la obra, me compré una tela de 1,5 metros por 1 metro negra, que ni siquiera me iba a dar para que las tres figuras encajasen bien en el cuadro y sobrase telón, pero bueno, fue lo que pude obtener, y comencé a hacer las fotografías. Decir que estas fotografías yo las hice sin trípode, sin foco, todo con el mínimo presupuesto y con las cosas que tenía por ahí. Mi trípode era una mesita de lámparas con un montón de libros encima donde luego coloqué la cámara, y el foco era una lamparita que yo utilizaba para dibujar, en la típica que tiene 3 modalidades de luz, cada vez más fuerte, y mi prima sujetando el foco por ahí como podía e intentando moverlo a donde yo le dijese. Todo esto sumado a que yo todavía no tenía un gran control sobre mi cámara llevó a que estuviésemos más de 3 horas para preparar esta fotografía. Vale, decir que realmente fueron casi 2 horas. Lo que pasa es que soy de Almería y soy un poco exagerado. Pero bueno, al final conseguimos una fotografía medio en condiciones. Una vez ya teníamos la fotografía, ya solo quedaba lo más importante, que es dibujarla. Una vez pasamos al papel, nos encontramos con el encaje. El encaje no me supuso mucha dificultad, puesto que encajar con cuadrículas siempre se me ha dado bastante bien, no me supone muchos problemas. Pero los problemas empezaron a llegar cuando ya empezábamos a hablar de lo que es la sombra, de lo que es las texturas. Por aquel entonces mis obras tenían un gran problema, y era que las figuras se me quedaban muy separadas del fondo, debido a que el fondo utilizaba carboncillo y conté para el negro, y en las figuras solo utilizaba grafito, puesto que el utilizar carboncillo y grafito me suponía ciertos problemas a la hora de encajar los materiales, de mezclar esos materiales. Como ya sabréis todos, porque habéis visto el vídeo anterior, seguro sabréis que el carboncillo no pinta sobre el grafito, y que el grafito no produce el mismo nivel de intensidad en los negros que el carboncillo o el conté, que eso lo sabéis, ¿verdad? Porque habéis visto el vídeo. Entonces tenía las figuras súper separadas de lo que es el fondo. Las figuras las tenía en tonos grises oscuros sin llegar a los negros, y el fondo lo tenía con un negro súper potente. Yo ya sabía que este error lo cometía, entonces se me ocurrió la idea de empezar a hacer primero el carboncillo y el conté, marcando los negros más potentes, y ya luego pasar a las sombras medias. Que ahora parece muy fácil, pero en aquel entonces no me entraba a mí mucho en la cabeza que tenía que hacerlo así. Viendo que salía bien, empecé a tomar confianza y me empecé a atrever más con los negros, y ya empecé a marcar los negros un poquito más y un poquito más y cada vez un poquito más hasta llegar al nivel que yo quería. Y ya pues, empecé a pillar soltura, empecé a pillar confianza, y el resto vino solo. Y empecé a fluir un poco ya y a no tener esa inseguridad a la hora de trabajar. Que bueno, esto no quiere decir que ya a partir de aquí, de este momento, la obra saliese perfecta. La obra tuvo sus fallos y lo sigue teniendo. Y actualmente, si la volviese a trabajar, seguramente saldría 1000 veces mejor. También decir que por aquel entonces no tenía el conocimiento que tengo sobre los materiales, ahora sé manejarlos mucho mejor, y el papel que utilizo ahora es un papel con el que me siento mucho más cómodo. En aquel entonces utilizaba un papel Ingress, que para los que no lo sepáis, el papel de la marca Ingress tiene un pequeño problema, y es que cuando tú saturas mucho el papel de material, le salen unas marquitas rectas, verticales o horizontales, depende de cómo hayáis puesto el papel, que bueno, pues te impide un poquito lo que es hacer ciertas texturas. Actualmente yo utilizo un papel Fabriano Diseño, creo que se llama, el cual es bastante lisito, bastante grueso, es de 250 gramos, y la verdad que me está funcionando bastante bien, con el único problema de que es un papel bastante frágil, se estropea bastante, pero es un papel mucho mejor que el que utilizaba antes.
Y es que eso es una cosa súper importante, hay que sentirse cómodo con el papel y hay que buscar muchos papeles para encontrar un papel que os guste. Esto es un tema bastante largo con el que me podría expandir bastante, entonces si queréis que haga un vídeo en el que os muestro los papeles que yo he utilizado y os muestro la diferencia entre uno y otro y os digo lo que yo pienso sobre ellos, pues ya sabéis, hacedmelo saber en los comentarios, dándole un buen like también y haré el vídeo. Bueno, volviendo a la obra, como ya he dicho, no era perfecta, tenía sus defectos y algunos de ellos pueden ser, os voy a decir algunos defectos que le vi a la obra. Que a pesar que las figuras están mejor tratadas respecto al fondo, es decir, están más fusionadas las sombras de las figuras con las del fondo, hay bastante separación entre lo que es la figura y el fondo, y yo realmente no estaba buscando eso. Hay una gran cantidad de sombras que deberían de ser un poquito más oscuras y se quedan en un tono medio, incluso claro. Luego, algunas de las tonalidades en las pieles, en las zonas que da luz, son casi iguales que las de la sábana y las sábanas eran blancas, por lo que esas pieles pueden parecer muy pálidas cuando realmente ese no era el objetivo es que saliesen un poquito más morenas. Y por último, otro gran problema que tiene es que en muchas de las zonas, sobre todo de zonas muy claras o de zonas incluso blancas, está el pequeño problema de que se ve la cuadrícula. Tú si te fijas puedes ver la cuadrícula perfectamente, sobre todo en la zona de la sábana, y eso es un gran problema que puede distraer mucho cuando te acercas a ver el detalle bien. Y bueno, en general otras muchas texturas que podía haber trabajado mejor, a lo mejor no tienen el resultado que yo ahora mismo esperaría de mí. Pero también he de decir que en general la obra me gustó mucho cómo me quedó y me sigue gustando, es una de mis obras favoritas, a pesar de que tiene todos los defectos de que fue la primera de todas. Y bueno, poquito más que contaros sobre la obra, sobre sus fallos y sus aciertos, simplemente contaros que bueno, si estoy aquí pues ya lo sabéis, que al final sí conseguí un resultado que me convenciese y seguí trabajando en mi propia obra y al final, pues mira, pues me decanté por seguir trabajando este estilo de dibujo. Y bueno, poquito más que contaros, yo creo que ya hemos hablado suficiente sobre los aciertos y los errores que tuvo esta obra y todo lo que conllevó y cuándo llegó esta obra, por lo que espero que os haya gustado, que le dejéis un buen like al vídeo y que si os ha gustado este tipo de vídeos en los que explico obras mías paso a paso durante el proceso, las cosas que he visto y qué es lo que conllevaron estas obras, pues ya sabéis, hacedmelo saber en los comentarios y seguiré haciendo vídeos sobre este tipo de cosas. También contaros que si os sabe a poco este contenido cada 2 semanas de un vídeo, cada 2 semanas de más o menos 10 minutillos, pues ya sabéis, en las redes sociales podéis encontrarme, podéis ir a Instagram, que es mi principal red social, en la que subo contenido diario, sobre todo en la historia, y ahora estoy empezando a plantearme hacer un post semanal o lo que me apetezcan, a lo mejor más. Por lo que ya sabéis, si queréis saber más sobre mí, sobre mi obra y sobre el proceso que conlleva hacer un cuadro, dadle ahí a seguir. Y como ya he dicho antes, tenéis abajo en la biografía el enlace a la página web donde podéis ir para saber todo sobre mi obra. Y ya está por hoy, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros, la campanita, iros a los comentarios y ponerme de qué queréis que hable en mis próximos vídeos. Y ya está. Lo podemos dar finalizado por hoy, hasta dentro de 2 semanitas y poquito más que contar. Siempre digo y poquito más que contar. Pero que eso, que adiós. Nos vemos en 2 semanitas.